queridos amigos, bienvenidos a este espacio de Lumínica Proyecto de Medios, una iniciativa inspirada en las enseñanzas de la Fe Bahá'í. Y bueno, hoy tenemos un gran invitado, Steven Hernández. Un gusto. ¿Qué tal, Gracias por Pedrito? venir. Sí. Bueno, realmente nos conocemos, ¿no? Del servicio. Quería comenzar preguntándote cómo estás, qué has hecho estos días, qué te ocupa. ¿Cómo estoy? Bien. Ujú. O sea, estos días he estado sirviendo en la agrupación de NUR, que es Baba. Bueno, tuvimos unos festivales de niños, de prejóvenes. Tuvimos nuestra reunión institucional. Muy buena porque salimos con nueva planificación, con cosas que queremos hacer, pero chévere. O sea, eso, como un poco de lo que he hecho como todo a través del curso de esta semana. Ah, pero viajas bastante, sí. Sí. Sí, normalmente sí, o sea, entre mi estudio y, y el servicio que imparto, que es coordinador zonal de prejóvenes, ahí me toca viajar los fines de semana normalmente. Claro, y siempre te has dedicado a esto de los prejóvenes, es bastante interesante. Los Ujú. prejóvenes tienen algo especial, ¿no? Sí, muy, muy. Sí, ¿cómo dirías tú que fue para ti esta experiencia, ¿no? Porque elegiste tomar esta línea de trabajar con prejóvenes o de servir para prejóvenes. Em, ¿Cómo fue tu experiencia en ese programa o qué te llevó a... Pero que es chistoso, ¿sabes? Porque recordando la Ujú. pregunta que tú me haces, es muy chistoso porque al principio no quería trabajar con Ajá. prejóvenes. Mi línea no era prejóvenes, porque yo ya había tenido como una mala experiencia Oh, con mi grupo, con mi primer grupo prejuvenil, porque de hecho eran mi ajá. familia. Y eran mis primos y todo, entonces fue muy traumático porque nunca me hacían caso, aunque les hablara y nada. Y mi línea era trabajar con el programa de secuencia, pero llegó la coordinadora zonal en ese tiempo, que era la señora Erika. Entonces ella me dijo, ah, no, mira, sería bueno que te dediques a esto. Y mi respuesta, así, pero seca, fue, no. Y me dijo, no, pero piensa lo que es esto. Le digo, no, lo siento, yo tuve una mala experiencia, no, y no, y no. Y ahí, bueno, Sí. luego hablaron otra vez conmigo, que sí, que esto, que mire, que lo... Dije, bueno, voy a darme la oportunidad otra vez. Entonces, pero ahí luego ya me fue como gustando el programa. Porque también el tiempo ya, o sea, cambió como que también los prejóvenes ya no eran solo mis primos que eran los que estaban más, pero ya era como otras personas que soy, o sea, y ahí me gustó ya, como que ahí esa fue mi línea, ese fue mi arranque, y ahí ya seguí con el programa prejóvenes. Sí, yo recuerdo que cuando yo empecé también a servir, sí me daba un poco de miedo como entrar a esa línea específica donde yo estaba sirviendo, donde me invitaron a servir. Y es como bonito ver cómo la fe siempre te invita a probarte. Y es como que siempre es esta frase de allí donde es más difícil estamos, y eso aplica para muchas cosas. Claro. Sí, es que el tema a mí me gusta este tema cuando hablan también de que, bueno, no son errores, son aprendizajes. Y la Ajá, verdad, sí, cuando yo ya emprendí mi servicio como coordinador zonal, o sea, ya, bueno, sí vi que en realidad este primer trauma, por decirlo así, que tuve con el programa, pero bueno, con los prejóvenes de mi ajá. barrio, me permitió qué cosas ya puedo ir modificando, cambiando para que mis próximos grupos prejuveniles ya sean, de cierta manera, más ordenados y mejores. Ujú, Sí, de hecho he tenido la oportunidad de estar como en varios espacios donde tú estás ujú, facilitando esto, y es increíble ver como esa capacidad, ¿no? De traducir las enseñanzas, de transmitir lo que realmente implica para los participantes, ¿no? Entonces, em, es muy interesante esa parte, porque he estado hablando con algunas personas de la comunidad y es como a veces complicado comunicarle a los demás. Entonces, ¿cómo tú has manejado eso? O sea, ¿cómo has logrado esa claridad de lo que haces para poder comunicarle a los otros? O sea, yo algo que siempre converso con todos y que parece, como puede sonar repetitivo para muchas personas o como decir, ah, bueno, siempre lo mismo. Pero este tema de que la cita del libro uno que dice que las acciones y no las palabras, Ajá. entonces como que en realidad eso pega más, porque incluso muchos padres, me pasa a mí, Ujú. de hecho, como mi propia experiencia con mi familia cuando al principio estaba diciendo, ah, no, pero ¿en qué estás metido? ¿Qué esto y lo otro? Y Sí. cuando empecé como en realidad a demostrarle en acciones que era lo que la fe mismo quería con Ujú. las personas, entonces como que dijeron, ah, mira esto. Y empezaron a confiar más en mí, de toda mi familia, de hecho. O sea, si tú algún rato vas y conversas con toda mi familia, con mis abuelas, con mis tíos, con todos, ellos tienen la confianza de decir, ah, bueno, si van con Steven, vaya, o si va con esto, vaya. Mm,
quiero creer que todas estas cosas me las he ganado gracias al servicio mismo. O sea, como que cómo impliqué en las enseñanzas en mi vida, cómo las puse también en acción. O sea, entonces creo que eso, cuando uno en realidad se enamora del servicio, puede expresar las cosas y explicarle a las personas de mayor manera. O sea, como que las personas también notan. Es algo que, aunque uno no crea, es algo que naturalmente se da. O sea, cuando uno implica las cosas del servicio, las enseñanzas del servicio en su vida, las cosas normalmente comienzan a darse y la gente empieza a notar, ah, mira, es esto en realidad, ¿qué quiere decir? Entonces con mi familia fue así. Entonces yo como comencé a servir, a mirar las cosas que quería, e incluso sí, porque en mi familia comenzó a notar un cambio. Mi mamá, Claro, como yo era de las personas exacto. que solo pasaba en mi casa y conversando con mis familias, con mis primos y todo, pero cuando empezaron como a notar esta forma de hablar distinta de los demás, entonces, ah, mira, gracias a esto. Y si tú le preguntas a mi mamá todo, entonces ellos comienzan a notar como, ah, no, mi hijo sí era así, pero en base a esto que enseñó, entonces fue esto. Que, por eso te digo, como que de cierta manera... eh, explicar las cosas de la fe en tu vida, ya da Exacto. todo como por Eso sentado. es muy importante. O sea, me parece súper, súper importante esto de cómo nosotros nos permitimos reflejar en acciones Ujú, como este efecto que tiene el instituto o la fe en nosotros, ¿no? Porque cuando hacemos estas visitas, cuando hablamos con la comunidad, cuando hablamos con los padres, ellos le dan mucha importancia a cómo entra el participante, su hijo, ¿no? Y cómo sale. O sea, cómo es en la casa, lo que cuenta, qué hace en las actividades y cómo empieza a cambiar en ciertos aspectos de su vida. claro. Y ahora pensando también, ¿no? O sea, si uno mira como lo que era antes a lo que es ahora, como que es distinta las cosas. Y es más fácil, a los padres se les hace más fácil comprender. ¿A qué me refiero con esto? O sea, como que pensando en antes, los padres como que tenían poco cosa que comparar. Ajá, ¿En qué sentido? Como, ah, bueno, mira, estos van a estar participando, sí, pero siempre son ciertas personas que vienen del otro lado y comienzan a mirar y comienzan a venir y a veces es extraño, o sea, como, claro, pero ahora todo el proceso que se lleva dentro de las comunidades o de los barrios es distinto, entonces, porque la mayoría, los padres ven gente de su propio barrio o rostros conocidos haciendo cosas, ah, entonces sí es bueno, allá es más como comparativo en este caso, decir, ah, no, si hay un cambio, ah, o si hay esto, y los padres ajá. como más sueltos tienen como el permiso, incluso los jóvenes, para Claro, poder hacer. mientras más avanza el tiempo, más evidente también es Ujú, como esta poder transformador. ujú. Y sí quería como preguntarte como qué cosas específicas, o sea, cuáles fueron los principales aspectos de tu vida que cambiaron con la fe y notaron tus padres o tu familia, ¿no? Yo creo que el lenguaje, Ajá, mucho tiene que ver con el lenguaje. Y el lenguaje en forma de expresarme, más que todo, porque al principio sí era como algo más lo que te enseñan, lo coloquial, como lo que tú ajá, vives y haces, pero como ya de cierta manera te relacionas con otras personas y hablas de manera distinta, entonces es lo que te permite como que los padres comiencen a identificar, porque incluso ahora cuando hay algo, un evento específico de la familia y todo, y toca hablar en público y todo, toda mi familia es como, Steven, hazlo tú, porque tú sabes hablar ajá, bonito y que tú puedes hablar esto. Le digo, es que no se trata de que tú hablas bonito, es que se trata de en realidad expresar lo que uno siente y de cierta sí, manera cómo uno, todas las cosas que uno ha vivido, también las transforma y las lleva por un camino, porque es fácil desviar todas las cosas, pero cómo uno explica todo. Entonces, y para mí es más fácil, o sea, sí, te digo, como cuando mi familia comenzó a notar este cambio en la manera de hablar, como que todo ahí ellos despertaron como, ah, esto, y empezaron de cierta manera, a ser más flexibles con la fe y permitir también que la gente, mis primos y todos participen de la fe, que incluso ellos mismos participen de las actividades. También otra de las cosas que yo noté también que mi familia empezó luego como a decirme que era la forma de pensar. ajá, Porque normalmente mi cultura o mi entorno que me rodea es algo que o la gente normalmente se dedica al alcohol o siempre está este tema de que no importa el tema de ser mujeriego con tal de que tú seas el macho de la casa y que te presentes como, ah, claro, no, mira, sí, no importa si fue, ah, ya fue sí, infiel, todo, pero se perdonó porque se perdonó. Como cuando tú empiezas a explicar, proyectarte, sí, y decir, no, yo no quiero esto. De hecho, cuando yo le dije a mi familia, ajá, yo no quiero
unirme nada más. Yo quiero casarme y que Oh. invitarlos a mi boda. Como que no, pues, es por gusto porque te vas a divorciar, que el matrimonio es esto. Y ahora he tenido muchas experiencias en relación a este tema de conversaciones de cierta manera como elevadas con mi familia. Porque cuando están reunidos y empiezan a hablar de que sí, que el marido este, que el marido lo otro. Un día mi tía me dice, a ver, mijo, venga acá, siéntese aquí. Listo. Habla aquí con que están todos aquí. ¿Por qué es importante casarse? ¿Por qué es importante el matrimonio? ¿Y por qué el marido esto tiene que ayudar? ¿Y por qué el otro? Y así como, pero ¿por qué se ponen a hablar? ¿Por qué le ponen a hablar al que no se ha casado? Al soltero, ¿por qué lo ponen a hablar con este que está casado? Me dice, pero es que dice, lamentablemente, el soltero es el que tiene el que más lo piensa. No, y me dice, y la cosa es que tú eres el que en realidad tienes una visión y sabes lo que Exacto. quieres y cómo es la cosa. Y en cambio, las personas que se han unido, tus primas mismos se han unido y solo pensaron en que tenían que casarse, que unirse y que estar con su novio era lo mejor y bla, 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 bla. Y no pensaron en realidad en lo que tiene trasfondo. O sea, como que se planificaron las cosas que quieren y es algo que usted está haciendo. Entonces, eso está bien. Por eso quiero que usted hable con su familia. Entonces, como que todas esas cosas, volviendo como a la pregunta, todas esas cosas son los que han hecho como que mi familia despierte ese sentido de que, bueno, mira, esto sí puede ser posible, o sea, sí, las cosas Claro. cambiar. Y que no, mi familia, aunque no esté muy apegada a la fe, obviamente tienen sus devocionales y cosas así, pero no es como que muy apegada a las cosas, Ajá. pero siento que mediante mí como que escuchan ciertas cosas que también la fe puede Sí, y brindar. por eso el papel también del ejemplo, súper Ujú. importante. Entonces, nos hablas del lenguaje y el pensamiento, como esa proyección que tenemos de nosotros mismos. Y es curioso también cómo esto se relaciona mucho, ¿no? Porque a medida que nos proyectamos o que mostramos esa seguridad, esa claridad de lo que estamos haciendo y hacia dónde vamos, es muy importante saber comunicar. Entonces, tú tuviste como esa apertura o sea, esa claridad para entender Ujú. que no tenías de pronto que sentarte a explicarlo con palabras, sino que tenías que ir y hacerlo. Y hacerlo, y mediante fueres haciéndolo, las personas iban a ir entendiéndolo. Porque tú eres consciente de que lo que estás haciendo tiene un valor para tu comunidad, tiene un valor para tu desarrollo mismo. Y eso es Claro. bastante importante. Sí, sí, incluso, o sea, ya, el mismo tema, como te dije, del lenguaje y el pensar, no solo me lo quedé para mí, Ajá, ni para mi familia, porque como bien hablamos al inicio, soy coordinador zonal y ajá, también ayudo en los barrios, con muchas familias me llevo y todo. Entonces, mis conversaciones siempre giran en torno también a esos temas, o sea, con las familias. O sea, mire que sí, que su hijo es importante que participe por esto, no mire solamente como qué tanto beneficioso es para la persona o bueno, usted lo viene a invitar, se beneficia usted. No, en realidad, esto que uno invita o hace, se beneficia a toda una comunidad. ajá. ¿No? O sea, si se beneficia usted, esa persona que va a hablar, usted va a hablar con esta otra persona, se va a beneficiar. Entonces, como que las conversaciones son esas. Y siempre con la gente que yo converso. Entonces, como que no me la quedo yo, sino todos. Exacto. Y también el programa, perdón, el programa, como te decía también al inicio, como mi línea es el programa prejuvenil. Ajá. Entonces, muchas de las conversaciones que tengo con los jóvenes es interesante porque uno dice, pero si son ¿Qué adolescentes, puedes ¿qué pueden decir, no? aportar o Exacto. qué van a entender si están pensando en millones de cosas que no tienen nada que ver? Y no, pero si tú te sientas a conversar con este periodo de gente, con esta etapa que Ajá. tienen los chicos, es otra cosa. Porque incluso por la misma manera de pensar, conversar con ellos es muy bueno, de los temas que tú quieres. Y también los padres empiezan a notar ese Ujú. cambio. Y te mantiene conectado con Ujú. eso que tú también fuiste, porque todos pasamos como por esa etapa. Entonces, sabes que ahorita me saltaba precisamente esto que decías de cómo llevas también esto que has aprendido a los demás, desde lo individual, esto que estamos aprendiendo desde lo individual hacia los demás. Mira, algo que yo aprendí en uno de los barrios de Jaramillo, donde vivimos, que mucho tiene que ver con cómo te relacionas con la gente. ¿Qué quiero decir con esto? Como la manera en que ellos conversan, como tú sin cambiar como no ir a imponer, sino más bien tú introducirte en su manera de conversar, Ujú. permite que te escuchen y permiten que las personas también permitan que tú
introduzca la conversación en esa manera de lenguaje. Y ha permitido que muchas personas te escuchen. A mí, bueno, al menos a mí me ha permitido que muchas personas me escuchen. En el barrio Eloy Alfaro, que era que te decía, para mí eso fue como, mira, fue muy bueno esto. Y quiero seguir como aprendiendo de esta forma. Entonces, porque con las señoras, con las mamitas de Eloy Alfaro, que era como mi círculo de estudio y las cosas con las que yo conversaba, al inicio yo sentía que era como, ay, el joven que va y le impone las cosas, y el joven que va y que me viene a enseñar esto, y al principio siempre, no va, ay, que vienen y me vienen a decir esto. Ajá. Sí, yo sentía que era así. Pero cuando yo me metí en la forma en la que ellos hablaban, porque siempre era comadre, compadre, comadre, compadre, con todo mundo era comadre, compadre, y cuando yo le dije, no, pues si ustedes son compadres, yo soy su compadre, pues si vengo siempre aquí. Entonces, como cuando me introduje en ese lenguaje, sin obviamente olvidar el foco que uno Exacto. quería, el centro que uno quería llegar, fue distinto, porque entonces ya no era el joven que dijo, no, mira, Steven que viene aquí a hablar con nosotros y todos conversamos y entonces como transmití lo que quería desde ese punto de vista, como de esa manera. Entonces como que también eso tiene que uno pensar cuando conversa con las personas, porque a veces uno siente que como uno sabe más, que suele sonar egoísta, porque Ujú. uno dice, no, yo soy el que más sé y voy a introducir. No, no es que no es uno el que más sabe, en realidad, sino uno es el que, bueno, de cierta manera tiene un foco claro de una conversación, pero también pensar en que las otras personas, si uno va a hablar de palabras muy sofisticadas, la gente a veces no va a entender y se va a quedar ahí. Exacto. No, y por eso a veces, pero si le estoy hablando, ¿por qué no me responden de las cosas que le estoy? No, porque le estás hablando de cosas que no tienen nada que ver en su manera de hablar, en su lenguaje de hablar. Entonces, obviamente hay que ir cambiando eso, pero de a poco, o sea, como Sí, de en... hecho, es una habilidad bastante, bueno, no voy a decir de difícil, porque hay personas que lo tienen esa sencillez, esa facilidad, y es bastante interesante porque incluso estos otros grupos de personas que están intentando hacer algo similar a lo que nosotros hacemos, me han comentado que se les dificulta mucho eso. O sea, es como que ellos van a una comunidad y no les entienden, las personas no prestan atención, no les escuchan. Y entonces, nuevamente, esto del lenguaje, qué tan importante es, y estos códigos o estas palabras que tiene la comunidad, incluso eso pasa en grupos, o sea, cada círculo de estudio tiene como su forma de comunicarse, su forma de hablar entre ellos, y si tú no conectas con eso, va a ser muy difícil que puedas compartir esos saberes de pronto que intentas llevarlo. Volviendo al tema del lenguaje, es Ajá. como, es el punto, o sea, en realidad, como saber, porque el lenguaje no solo quiere decir como, ay, el sofisticado que tiene que hablar millones de palabras para que la gente te entienda, sino también, o sea, creo que el expresarse Exacto. tiene que ver con esa manera de lenguaje que uno quiere transmitir a las personas también. Qué bueno. ¿Y cómo ahora vamos a, para ir hablando un poco también de cómo te sientes tú con el punto en el que estás? Es como, ¿qué tanto crees que hay por delante y cómo ves lo que hay por detrás, ¿no? O sea, ¿cómo evalúas que hay algún aprendizaje clave que tú consideres clave para el punto en el que estás, en el que eres capaz de comunicar muy abiertamente estos conceptos, en el que eres capaz de forjar estas amistades sinceras con la comunidad? Sí, o sea, seguramente hay, y a veces a mí me cuesta identificarlo, Ok. y sí, yo siento que como cuando uno se analiza a uno mismo, muchas veces cuesta decir como, mira, esto es lo que en realidad soy. Pero si tú conversas con otra persona, a veces es fácil identificar, mira, esto es lo que a ti te está ayudando o permitiendo. Y a mí soy de las personas que a mí me cuesta como, de cierta manera, Ajá, autoanalizarme y decir como, mira esto. Hay puntos que sí, yo digo, mira esto, como lo que te dije, el tema del lenguaje y el claro. pensamiento que yo identifiqué que sí, porque han sido como recurrente en muchas de Ajá. las conversaciones que he tenido con mi familia. Pero ahora si me preguntas eso, sí me pone a pensar, me pone a pensar mucho por eso. Pero siento que es como, no sé si mi cualidad mayor o qué, pero el tema de la amistad para mí es muy fácil. Yo soy muy fácil de ser amigos. Ajá. Entonces como que muy fácil de pegar con las personas, muy fácil de ser amigos. Entonces como que es buena tu pregunta porque sí me pone a pensar. Entonces como También que... igual todos estos amigos que tenemos en la comunidad de pronto eh, incluso tienen algo, ¿no? Que es sobre esto, porque o sea, al menos a ti te conocen Ujú. bastantísimo. Y incluso no solo en Manta, en Jaramillo, sino en otros lugares. Y esa pregunta o sea, podemos abordarla en otro espacio, ¿no? Em, ¿Qué significa, por ejemplo, para ti
estas personas, ahorita hablamos de cómo compartes Ujú. esto que aprendiste, ¿qué significan para ti estas personas que participan, digamos, en el mismo barrio? Creo que me dijiste que vivías en Nueva Esperanza, ¿cierto? Sí, esperanza. Entonces, ¿cómo has sentido tú esos espacios? O sea, ¿cómo es también esa nostalgia? Porque en algún momento estuviste muy, muy metido también desde ese punto, desde esa silla donde están los chicos que se reúnen cada semana, planifican, de pronto están perdidos a veces. No, o sea, interesante porque sí, o sea, al principio pensar en que uno tenía que estar ahí para que, no que las cosas se dieran, pero sí como para motivarlos y todo, y ahora que en realidad sean ellos los que solo van y hacen las cosas, y Ujú. solo van y piensan, y solo van y planifican, y solo van y hacen. Entonces como que de cierta manera no es orgullo, porque el orgullo en realidad sería como que es malo, pero sí como me da felicidad y alegría verlos, en realidad, porque son de mi barrio, he vivido toda mi vida en ese barrio, entonces lo he visto desde niños y cómo eran desde niños y que iban al grupo prejuvenil porque los vi todo su proceso, tuve la oportunidad de verlo. Entonces como ahora, en realidad de jóvenes ya, están solos haciendo las cosas e invitando a otros, o sea, como que de cierta manera siguiendo ese legado que le enseñó su animador o su maestro. Entonces como, mira, cuando nosotros hacían esto, hay que también con ellos hacer esto. Invitan a los prejóvenes y están siempre planificando cosas que quieren hacer juntos, esa minga para limpiar el parque, o invitando bueno, vamos a visitar a los padres porque al parecer algo no está quedando claro de los temas de las clases Ajá. o de los grupos. Entonces, invitándolos también a conversar a los padres. Entonces, eso es como para mí me da satisfacción ver, Sí. ver que en realidad los chicos estén haciendo eso. Que antes podría haber sido que costaba más, con una generación que había más que empujarla, ahora son los que empujan. Pero yo siento que todo tiene que ver con los procesos que se están llevando ahora y Sí. también el entendimiento Ajá. que ahora están teniendo de lo que quiere decir construcción de comunidad. Yo creo que Sí. tiene que ver también mucho con eso. Sí, precisamente sobre eso, entiendo que este mes incluso han pasado algunas cosas que son muy interesantes. Entonces, quería como también preguntarte, ¿qué te ha hecho más feliz o qué te ha emocionado más de este mes? De este mes, Sí. el encuentro de familia. ¿Ya? No pude estar. Ajá. Lamentablemente no pude estar porque me tocaba tener otras cosas. Pero cuando yo vi la foto con muchas familias que eh, conocía y que a veces uno dice, son familias que ya, aunque les he invitado varias veces, no están, Ajá. pero verlas otra vez en esa foto fue como yo dije, qué bonito. Y se me salieron mis lágrimas porque vi muchas caras que para mí Sí. eran nuevas, obviamente, y también eso es sinónimo de alegría porque quiere decir que estamos creciendo, que la comunidad está creciendo y que más familias están conociendo la fe. Pero también ver cara de como de los jóvenes que eran mis Ajá. prejóvenes, los Exacto. niños, los que conocí. Entonces decía, mira, muy chévere. Y que ya ellos están trayendo a más gente y todo. Entonces para mí eso como fue una de las cosas que para mí fue como mayor felicidad hablando dentro de la comunidad. Y obviamente hubo otras cosas como las campañas que se han realizado, nuevos círculos de estudio, un nuevo barrio de cierta manera que se ha abierto, y cosas así. Para mí eso también es mucha alegría, porque obviamente, como te dije, la comunidad está creciendo. Pero el encuentro de familia siento que fue como ese punto que Sí, tenemos que organizar otro sí. incluso con esas madres y esos padres Ujú, y esos colaboradores que estuvieron allí ujú. aportando al proceso y previo al proceso con las cosas que teníamos que preparar, ¿no? Y la verdad ha sido muy grato. Ha sido muy grato tener esta conversación porque nos ayuda a reconectar con estas cosas. Em, y pues, algo más, algo que quisieras rescatar, alguna... No, la verdad, nada, o sea, como que siempre recordar lo que se ha vivido y lo que se ha hecho y lo que se está haciendo, para mí es como también darme ese punto de de decir, bueno, impulso. hay que seguir, sí, como ese punto de pare para ver, hay que analizarte para poder seguir, para Ajá. poder avanzar y mirar si el enfoque que te planteaste al inicio sigue siendo el que está o se modificó, por qué se modificó. Y que es muy difícil, como te dije en la pregunta que me hiciste, que no le respondí porque No, sí, está sí bien. tengo que analizármela. Porque sí, o sea, en realidad te pone a pensar.
Sí, Que a veces también uno estar metido en los procesos y todo no te permite analizar, pero exacto. es bueno pararse y decir, analizar, mira, estas cosas estoy haciendo, estas cosas puedo hacer, o estas cosas no estoy haciendo, ¿por qué no las estoy haciendo? Entonces, son muchas preguntas que uno internamente tiene que hacérselas, pero sí, Sí, muy bueno. incluso, de hecho, quizá invitar también al resto como a hacerse esta pregunta, ¿no? De como qué cosa nosotros identificamos en nuestras vidas que son claves para el momento en el que estamos ahora. Y bueno, muchas gracias, Steven. Gracias a ti, Muchas gracias Pedrito. por este espacio. Gracias, gracias. Estaríamos conversando cuando quieras. Sí, muy bueno. Súper.